Muy bien, chicas. Voy a hablar un poco de la teoría de Piaget, pero a ver, no voy a hablar de cada una de las etapas. La idea es que ustedes lean todo el material, ¿no? Yo voy a hablar acá sobre todo de los esquemas, ¿sí? Con los que nace el bebé y de cómo se van complejizando. Y me parecía importante hablar de esto porque, bueno, son esos primeros esquemas con los que nacemos, que son los reflejos, ¿sí? Eh, Van a ser la base de todos los conocimientos que desarrollemos después, ¿sí? Yo voy a hablar acerca de cómo los esquemas se van integrando y se van complejizando, ¿bien? De eso. Después ya ustedes tienen que leer el material, ¿no? Bueno, muy bien. ¿Qué va a decir Piaget? Bueno, va a decir que todo lo que el bebé tiene a su alrededor, ¿sí? Le llama la atención. Y como los primeros esquemas con los que nacemos, ¿no? Son reflejos, ¿sí? El bebé se siente impulsado a actuar sobre el objeto, ¿sí? Si le acercas, por ejemplo, un dedo a la boca, ¿no? El bebé, ¿qué va a hacer? Lo va a empezar a chupar, ¿no? Va a utilizar su reflejo de succión, ¿sí? Va a utilizar ese esquema, ¿está bien? ¿Sí? Primero, por placer lo va a hacer, ¿sí? Porque le resulta novedoso, ¿sí? Va a repetir esa acción, ese esquema, durante varias veces, ¿sí? Puede también, otro ejemplo sería el de hacer sonar un sonajero, ¿sí? Va a repetir esa acción hasta que la consolide, ¿está bien? Eh, Después, ¿sí? Ese comportamiento, ¿sí? Después va a empezar a integrar, ¿no es cierto? Esos primeros esquemas que eran involuntarios, que eran automáticos, ¿sí? Van a pasar a ser comportamientos con un objetivo, ¿sí? Y ya no van a ser un reflejo por separado, ¿sí? Sino que esos esquemas van a estar integrados en una acción, ¿bien? Por ejemplo, el bebé que gatea para alcanzar un juguete, ¿no? Ahí tenemos una integración de esquemas, ¿sí? Gatear es un esquema, ¿sí? Agarrar un juguete es otro esquema, ¿sí? Ahí están integrados los esquemas, ¿sí? Y fíjense que ahora ya este comportamiento no es involuntario, ya tiene una intención el bebé, y es agarrar el juguete, ¿no es cierto? Y para eso utiliza dos esquemas, gateo, ¿sí? Y el de el agarre, ¿no es cierto? Bien, fíjense cómo se va complejizando, ¿no? Otro esquema, otra integración de esquemas sería, por ejemplo, también el que el bebé tenga varios sonajeros, tres, por ejemplo, tres sonajeros, ¿no? Y va a empezar a probar, a sacudir cada sonajero, ¿sí? Para escuchar los distintos sonidos que emite cada sonajero, ¿no es cierto? Ahí tenemos de nuevo una integración de esquemas. Por un lado, tenemos el agarre, la compresión, ¿sí? Sería el agarrar el sonajero, el sacudirlo, ¿sí? Y por el otro, lo auditivo. Él va a escuchar distintos sonidos, ¿no es cierto? Ven cómo ya hay indicios de una planificación previa, ¿no? Un trabajo mental importante, ¿no? Bueno,
Después, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? Aparece el pensamiento representacional, ¿sí? Ya los niños pueden representar mentalmente los objetos, ¿sí? A través de la palabra, ¿sí? A través del dibujo, acá puse un garabato, ¿no? El niño ya puede representar mentalmente algo que un objeto que quizá, o una persona que no está presente en ese momento, ¿no es cierto? ¿Sí? Eso ya también marca una evolución en sus esquemas, ¿no es cierto? ¿Sí? Aparece también que el juego simbólico, ¿no? Los niños, por ejemplo, ¿no? Haciendo de cuenta que un palo es una cuchara o un caballo, la nena acá jugando a ser la doctora, ¿no? Eso ya también supone una evolución, ¿no? En cuanto a los esquemas, ¿no? Muy, muy importante en relación, digamos, al primer esquema, que era un acto reflejo, ¿no? Fíjense ahora cómo hay una intención, ¿no? Hay, yo asumo un rol, ¿no es cierto? ¿Sí? Ya hay una complejización y una integración de esquemas, ¿no? Que en un principio no había, ¿no es cierto? Entonces digo, fíjense cómo los esquemas pasan de la acción física, que era simplemente tocar algo, ¿no es cierto? Porque me resultaba novedoso, ¿no? A un esquema ya más elaborado, más complejo, ¿no? En el que integro esquemas, ¿no? Un esquema de representación mental como es este, ¿no? El estar jugando a la doctora, ¿no? Eh, esa, esos esquemas, ¿sí? Integrados, ¿está bien? Van a formar lo que se llama una estructura cognitiva, ¿sí? Eh, bueno, y a ver, la pregunta sería, ¿cómo se produce el aprendizaje, no? Porque esto que estamos viendo es un aprendizaje, ¿no? Todos estos esquemas son eh, el aprendizaje, la adaptación a la realidad, al entorno, ¿no es cierto? ¿Y cómo se produce? Bueno, se produce por asimilación y acomodación, ¿sí? Que son los dos procesos que atraviesan las 4 etapas y que en conjunto van a formar la adaptación, ¿sí? Ese sería el cómo. Y el por qué sería, digamos, ¿por qué se produce el aprendizaje? Bueno, porque todo lo que hace el bebé, ¿sí? Está impulsado por un desequilibrio, por una necesidad, ¿sí? Va a decir Piaget, el desequilibrio es el motor del desarrollo, ¿sí? ¿Y cuándo hay desequilibrio? Que esto, bueno, lo hemos comentado en clase, ¿no? Cuando los conocimientos previos, ¿sí? Están en contradicción con la nueva información, ¿sí? ¿Recuerdan cómo llegan los bebés al mundo? Que habíamos planteado eso, ¿no? Nosotros, el niño tiene una versión acerca de cómo vienen los bebés al mundo y en el jardín, ¿no? Escucha otra versión distinta a la que él tiene, ¿no? Se produce ahí un desequilibrio cognitivo, un conflicto cognitivo entre conocimiento previo, ¿sí? Que es cómo, mi versión de cómo llegan los bebés al mundo y la información nueva, ¿no? Es lo que los demás dicen acerca de cómo llegan los bebés al mundo, ¿no es cierto? Y bueno, se produce ese desequilibrio que es lo que lleva al niño a interrogarse, ¿sí? A buscar soluciones, ¿no? Y a recuperar el equilibrio entre la realidad interna, ¿sí? Y la realidad externa, ¿sí? Entre los conocimientos previos y la nueva información, ¿sí? Y es ahí
donde entra en juego la asimilación, ¿sí? Y la acomodación. La asimilación sería la incorporación de la nueva información y la acomodación sería una reorganización que yo voy a hacer de mis esquemas previos para dar lugar a la nueva información, ¿sí? Y para que entren en equilibrio esos esquemas y para que mi aprendizaje, digamos, ¿no? Todo lo que yo sé esté en equilibrio con la realidad externa. ¿Bien? Bueno, eso quería decir, espero les haya servido. Por supuesto tienen que leer ustedes, ¿no? Quería hablar de los esquemas, me parecía importante porque lo demás ya lo hemos comentado. Esto también lo hemos comentado, pero digo por las dudas. Bueno, y recuerden chicas que eh, no, la idea no es que ustedes repitan, ¿sí? Esto que yo dije, ¿sí? Esto que acabo de comentar en el video, ¿sí? La idea no es que ustedes repitan esto en la respuesta escrita, ¿está bien? Recuerden que la respuesta textual no vale como respuesta correcta, ¿está bien? O una respuesta que ustedes escriban de memoria tal como aparece en el texto, tampoco, ¿está bien? Bueno, eso quería decirles. Y espero que esto les sirva. Bueno, nos vemos el lunes. Saludos.